¿Te ha pasado últimamente? Cumples los 50, pasas la barrera de los 55 y de repente notas que la energía ya no es la misma. Te levantas por la mañana y las rodillas o los hombros te avisan de que están ahí. Terminas un entrenamiento, un sparring o una sesión intensa y la recuperación ya no tarda horas, sino días. Y justo en este momento, cuando empiezas a buscar respuestas, la industria de la salud aparece a tu alrededor con un catálogo infinito de soluciones milagrosas. Te bombardean con publicidad. Te prometen cápsulas para recuperar la testosterona de un joven de 20 años, polvos de colágeno mágico que van a regenerar tus cartílados en una semana y batidos que supuestamente detendrán el paso del tiempo. Detente un segundo, te están engañando, te están vendiendo humo. Hoy no te habla un vendedor de suplementos ni un gurú de fitness de 25 años que no sabe lo que es el desgaste real. Te habla alguien que lleva toda la vida en el mundo de las artes marciales, analizando hechos, hablando con maestros y cuestionando la información. En este video te voy a explicar con datos científicos en la mano por qué el 90% de lo que te venden en la farmacia y tiendas de nutrición para el envejecimiento masculino es solo marketing agresivo. Y lo peor de todo, te voy a mostrar cómo te hacen pagar una fortuna por absolutas minucias que no cambian nada en tu cuerpo. Bienvenido a Anfiteatro. Siéntate, ponte cómodo y hablemos claro. Vamos a empezar con el rey del marketing para hombres maduros, los llamados potenciadores de testosterona o testosterona de bote. Vas a una tienda o entras en internet y ves esos botes negros con letras agresivas, imágenes de hombres musculosos y promesas de recuperar tu fuego interior. Te dicen que gracias al extracto de Tribulus terrestres o la maca peruana o fenogreco, tus niveles de hormonas van a dispararse de forma natural y te cobran 50, 60 o 70 euros por un suministro mensual. Hablemos de ciencia real, no de la ciencia que paga los anuncios. Cuando analizas los estudios clínicos independientes, aquellos que no están financiados por las marcas de suplementos, la realidad es demoledora. Plantas como el tribulus o la maca tienen un efecto real en el cuerpo, sí, pero no el que te prometen. Lo único que hacen es aumentar ligeramente la libido, es decir, aumentan el deseo sexual porque mejoran la circulación sanguínea o actúan a nivel psicológico. Pero, amigo mío, tener más deseo no significa que tus niveles de testosterona libre en sangre hayan aumentado ni un solo nanogramo. Tu analítica hormonal va a seguir exactamente igual antes y después de gastarte esos 50 euros. Las plantas no pueden sustituir la función de tus testículos ni de tu sistema endocrino cuando éste empieza a ralentizarse por la edad. Entonces, ¿cuál es el verdadero peligro aquí? El peligro es que estás gastando dinero en un parche psicológico mientras ignoras lo que de verdad destruye tu testosterona a los 55 años. Si de verdad quieres mantener tus hormonas en un nivel óptimo y defender tu masculinidad biológica, tienes 3 herramientas que son completamente gratuitas y que la industria odia porque no las puede meter en una cápsula. Primero, el sueño profundo en las horas correctas. La mayor parte de la testosterona masculina se produce durante la fase REM del sueño, principalmente entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Si duermes mal, si sufres de insomnio o si te acuestas tarde mirando pantallas, estás castrando tu cuerpo de forma voluntaria. Ninguna raíz de los Andes va a solucionar un déficit crónico de sueño. Segundo, la gestión del estrés. A nuestra edad, el estrés laboral, financiero o familiar genera una hormona llamada cortisol. Biológicamente, el cortisol y la testosterona son enemigas mortales. Cuando el cortisol sube, la testosterona cae en picado de forma automática. Es una regla de 3. El estrés destruye tu virilidad mucho más rápido que el paso de los años. Y tercero,
el tipo de estímulo físico. Muchos hombres de más de 50 años cometen el error de pensar que para estar sanos deben salir a correr 2 horas al día hasta desgastarse. El cardio de resistencia extremo eleva el cortisol y baja la testosterona. Lo que tu cuerpo necesita son estímulos de fuerza y potencia de corta duración. Los ejercicios básicos que se hacen en las escuelas tradicionales de artes marciales, las posturas bajas, el control del core, los empujes, el trabajo con el propio peso corporal o pesos libres bien ejecutados envían una señal directa a tu cerebro que dice: este cuerpo sigue en la batalla, necesitamos fuerza, necesitamos testosterona. Eso es gratis, eso es biología, lo demás es marketing. Pasemos a la segunda gran mina de oro de los laboratorios, el dolor articular. Si practicas o has practicado artes marciales, deportes de contacto o cualquier actividad física intensa, sabes perfectamente lo que es el desgaste en las rodillas, los codos o la columna. Ese precio que pagamos por años de disciplina. ¿Y qué te dice el farmacéutico o el médico general cuando le comentas que te crujen las articulaciones? Te receta un combo clásico: glucosamina, condroitina y, por supuesto, el famoso colágeno hidrolizado. Nos lo venden como si fuera el cemento que va a rellenar las grietas de nuestros cartílados gastados. Suena idílico en la teoría, pero en la práctica es un absurdo biológico. Vamos a explicarlo de forma sencilla para que entiendas cómo funciona tu propio cuerpo. Cuando tú te tomas una pastilla de glucosamina o una cucharada de polvo de colágeno, eso entra a tu sistema digestivo. El estómago no sabe que te duelen las rodillas. El estómago es un ácido triturador. El colágeno y la glucosamina son macromoléculas, estructuras gigantes. Tu sistema digestivo las rompe, las despedaza en aminoácidos simples para poder absorberlas. En el momento en que ese suplemento pasa la barrera de tu intestino, ya no es colágeno ni es glucosamina, son simples aminoácidos que tu cuerpo utilizará para lo que considere más urgente. Puede ser para reparar la piel, para el pelo o simplemente para quemarlo como energía. Tomar colágeno esperando que vaya directo al cartílago de tu rodilla izquierda es como comerte un filete de carne esperando que se pegue directamente en tu bíceps. No funciona así. Los grandes metaanálisis científicos, es decir, las revisiones que juntan decenas de estudios rigurosos a nivel mundial, concluyen que el efecto de la glucosamina y la condroitina vía oral en el dolor articular apenas supera al efecto placebo. Sí, hay personas que dicen notar mejoría, pero la estadística médica demuestra que la regeneración del cartílago por esta vía es un mito urbano multimillonario. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos resignamos a vivir con dolor? Por supuesto que no. Pero hay que entender cómo se nutre una articulación de verdad. A diferencia de los músculos, el cartílago no tiene riego sanguíneo directo. No le llega la sangre con los nutrientes de la comida. ¿Cómo se nutre entonces? A través del líquido sinovial. Y el líquido sinovial solo se mueve y baña el cartílago cuando hay movimiento mecánico con compresión y descompresión. En las artes marciales tradicionales existe un concepto fundamental: la movilidad articular consciente, las transiciones suaves, las rotaciones completas. El calentamiento meticuloso que lubrica las articulaciones antes de cualquier impacto. Si no mueves la articulación en todo su rango de movimiento, el cartílago se seca y muere, por mucho colágeno de 40 euros que te tomes por la mañana. Además, el dolor articular no suele ser falta de material, sino un exceso de inflamación crónica. Si tu dieta está llena de alimentos ultraprocesados, azúcares refinados y aceites vegetales de mala calidad, tu cuerpo entero está inflamado, incluidas tus articulaciones. En lugar de comprar botes de suplementos caros, introduce en tu día a día un potente inflamatorio
natural con base científica. Los ácidos grasos omega 3 de alta pureza, como el aceite de pescado de calidad, y especias como la cúrcuma combinada con pimienta negra. Controla la inflamación interna y mueve tus articulaciones con inteligencia. Esa es la única medicina real para un cuerpo que ha combatido durante décadas. Llegamos al tercer fraude, quizás el más sutil y extendido: los complejos multivitamínicos diseñados especialmente para hombres mayores de 50 años. Esas pastillas gigantes que prometen darte de la A a la Z todo lo que tu cuerpo necesita con una sola toma diaria. El seguro de vida en una pastilla, lo llaman. Aquí nos enfrentamos a dos problemas muy graves que los fabricantes intentan ocultar detrás de etiquetas llenas de porcentajes brillantes. El primer problema son las formas químicas de los minerales. Los laboratorios, para ahorrar costes y maximizar sus beneficios, suelen utilizar las variantes más baratas y de peor calidad de cada nutriente. Un ejemplo muy claro es el magnesio. El magnesio es vital para el hombre maduro. Ayuda al corazón, al sistema nervioso y a la relajación muscular. Si miras la etiqueta de un multivitamínico de supermercado o farmacia barata, verás que utilizan óxido de magnesio. ¿Sabes cuál es la tasa de absorción del óxido de magnesio por tu intestino? Menos del 4%. El otro 96% se queda en tu sistema digestivo, provocando irritación o efecto laxante, y termina directamente en el retrete. Has pagado por un mineral que tu cuerpo es incapaz de absorber. Lo mismo ocurre con el zinc o el hierro en sus formas de baja calidad. El segundo problema es la propia naturaleza de la biología humana, el antagonismo nutricional. Ciertos minerales y vitaminas compiten por los mismos canales de absorción en tu intestino. Si los pones juntos en la misma pastilla, se canibalizan entre ellos. Por ejemplo, el calcio bloquea la absorción del hierro y del magnesio. Si saturas tu intestino con una bomba que lleva todo a la vez, tu cuerpo termina absorbiendo una cantidad insignificante de nutrientes y descartando el resto. Lo único que consigues es tener una orina más cara y de color fluorescente. Un guerrero no dispara a ciegas al aire esperando dar en el blanco. Un guerrero apunta con precisión. Con la salud se hace exactamente igual. A los 55 años no necesitas un cóctel genérico de 30 vitaminas que un laboratorio diseñó para una masa abstracta de millones de personas. Lo que necesitas es saber exactamente qué le falta a tu cuerpo. La estrategia inteligente es muy diferente. Hazte una analítica de sangre 1 o 2 veces al año. Mira tus niveles reales. A nuestra edad, la gran mayoría de los hombres en el mundo occidental, incluso viviendo en lugares con mucho sol, tenemos un déficit severo de vitamina D3, una hormona fundamental para la inmunidad y la fijación del calcio. Solemos tener carencia de magnesio debido al desgaste físico y al empobrecimiento de los suelos de cultivo, y a veces de zinc, crucial para la salud de la próstata. Una vez que tengas tus datos, compra esos nutrientes de forma aislada en sus formas con mayor biodisponibilidad. Citrato o bisglicinato de magnesio, gluconato de zinc y vitamina D3 acompañada de K2 para que el calcio vaya a tus huesos y no a tus arterias. Suplementa con precisión de cirujano. Te costará menos dinero. Tu hígado no tendrá que procesar químicos innecesarios y verás un cambio real en tu rendimiento en cuestión de semanas. Señores, la industria de bienestar es un negocio que factura miles de millones de euros al año a costa del miedo. Juegan con el miedo que siente el hombre al ver que su cuerpo cambia, al notar que los años pasan. Te quieren hacer creer que la salud, la vitalidad y la fuerza se pueden comprar en un bote de plástico con una tapa vistosa. Pero la verdad es mucho más cruda y a la vez mucho más hermosa.
el camino de la longevidad, la salud de un verdadero guerrero que sigue en pie a los 50, a los 60, a los 70 años, no se construye en una farmacia. Se construye con disciplina diaria. Se construye entendiendo cómo funciona tu máquina biológica. Se logra sabiendo decir no a los parches rápidos y enfocándote en lo que de verdad mueve la aguja. Un sueño reparador, un entrenamiento inteligente que respete tus articulaciones, respete tus estructuras, una alimentación que no te inflame y una mente en paz, alejada del estrés destructivo. Es hora de cortar lo superficial y quedarse con lo esencial. Quiero que abras el debate aquí abajo en la sección de comentarios. Cuéntame experiencia. ¿Qué suplementos estás tomando actualmente? ¿Cuánto dinero te gastas al mes en ellos? Y si realmente has notado una diferencia real o si sientes que estás pagando por promesas vacías. Quiero leer vuestras historias porque los comentarios de este canal son un espacio para que los hombres maduros intercambiemos conocimiento real sin filtros. En el próximo video nos vamos a ir al otro extremo. Vamos a dejar de lado la crítica a la industria occidental y vamos a adentrarnos en las profundidades de las prácticas orientales. Vamos a analizar cómo la medicina tradicional tibetana propone recuperar la salud de las articulaciones y restaurar la energía vital utilizando métodos que han superado la prueba del tiempo durante siglos, sin una sola gota de química sintética. Si buscas análisis serios, verdades directas y un enfoque científico y filosófico para mantenerte fuerte en la segunda mitad de tu vida, suscríbete al canal, dale un me gusta a este video si te ha aportado algo de luz y compártelo con este amigo que sigue gastando su sueldo en botes de farmacia. Nos vemos en el próximo combate por nuestra salud. Soy Alex Wacker. Gracias por estar aquí.